Bienvenidos mis apreciados hermanos a un nuevo trimestre, el último de este año 2024, en el cual seguiremos aprendiendo de Jesús con las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White. La lección para este trimestre trae como título Temas en el Evangelio de Juan, y vamos a analizar lo que el Espíritu de Profecía nos dice sobre la lección número 1, titulado Señales que indican el camino. Les agradecemos por ser parte de este ministerio y por querer aprender de Jesús cada día como nosotros. Les invitamos a que compartan este audio video con sus contactos, a que nos dejen sus comentarios, pedidos de oración, inquietudes, preguntas. Estamos prestos a leerles y poder estar en comunión con nuestro Dios y con cada uno de ustedes como hermanos en Cristo. Comenzamos un nuevo camino de aprendizaje. Y vamos a iniciar orando para que sea nuestro Dios quien nos llene de sabiduría y entendimiento para poder aprender cada mensaje, cada palabra y cada instrucción que Dios quiera darnos. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque constantemente nos animas a aprender de tu palabra. En este momento que iniciamos un nuevo trimestre y una nueva lección, que nos dejará enseñanzas para nuestra vida espiritual. Permite, oh Dios, que cada persona que pueda escuchar este mensaje sea cautivado por tu amor y misericordia. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sábado 28 de septiembre. Señales que indican el camino. Como quien conoce el tema, Juan atribuye todo poder a Cristo y habla de su grandeza y majestad. Hace refulgir rayos divinos de preciosa verdad como la luz del sol. Presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. La doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Colosenses 1:26 es el grande y profundo misterio de la piedad, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. No hay nada que demuestre tanto como esto la maravillosa condescendencia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Juan 3:16. Juan presenta este admirable tema con tal sencillez que todos pueden captar las ideas expuestas y ser iluminados. Mensajes Selectos, tomo 1, página 289 y 290. Lo que él habla es para el pensamiento, así lo es Cristo para el Padre invisible. Es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo, su divinidad revestida de humanidad, para que el hombre llevara la imagen del Dios invisible. Dio a conocer con sus palabras su carácter, su poder y majestad. La naturaleza y los atributos de Dios. Como legislador, Jesús ejercía la autoridad de Dios. Sus órdenes y decisiones eran apoyadas por el soberano del trono eterno. La gloria del Padre era revelada en el Hijo. Cristo puso de manifiesto el carácter del Padre. Estaba tan perfectamente relacionado con Dios, tan completamente imbuido de su luz, que el que había visto al Hijo había visto al Padre. Su voz era como la voz de Dios. Dice: Yo soy en el Padre y el Padre en mí, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14:11, Mateo 11:27, Juan 14:9. A fin de conocerle, página 40. Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías, pero para los fariseos estas obras de misericordia eran una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos, su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba, así que sus milagros les eran un reproche.
Lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia de su carácter divino. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que eran para bendición de la humanidad. La más alta evidencia de que Él provenía de Dios estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios. Hacía las obras y pronunciaba las palabras de Dios. Una vida tal es el mayor de todos los milagros. El deseado de todas las gentes, página 373. Domingo 29 de septiembre, la boda de Caná. Jesús no empezó su ministerio haciendo alguna gran obra delante del Sanedrín de Jerusalén. Su poder se manifestó en una reunión familiar, celebrada en una pequeña aldea de Galilea, para aumentar el placer de una fiesta de bodas. Así demostró su simpatía por los hombres y su deseo de contribuir a su felicidad. En el desierto de la tentación, Él mismo había bebido la copa de la desgracia, y de allí salió para dar a los hombres la copa de la bendición, de su bendición, que había de santificar las relaciones de la vida humana. El primer milagro fue realizado para honrar la confianza de María y fortalecer la fe de los discípulos. Estos iban a encontrar muchas y grandes tentaciones a dudar. Para ellos las profecías habían indicado, fuera de toda controversia, que Jesús era el Mesías. Esperaban que los dirigentes religiosos le recibiesen con una confianza aún mayor que la suya. Declaraban entre la gente las obras maravillosas de Cristo y su propia confianza en la misión de Él, pero se quedaron asombrados y amargamente chasqueados por la incredulidad. Los arraigados prejuicios y la enemistad que manifestaron hacia Jesús los sacerdotes y rabinos, los primeros milagros del Salvador, fortalecieron a los discípulos para que se mantuviesen firmes frente a esta oposición. El deseado de todas las gentes, páginas 118 y 121. Cuando llegó el momento, el milagro realizado por Cristo fue reconocido. Tan pronto como el maestro de ceremonias de la fiesta acercó el vaso a los labios y probó el vino, miró con una mezcla de alegría y sorpresa. El vino era de superior calidad y nunca había probado uno igual. Y era vino sin fermentar. Dijo al novio: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Juan 2:10. Cristo no se acercó a los cántaros ni tocó el agua, simplemente los miró y con solo eso se convirtió en el puro jugo de la vid, claro y purificado. ¿Qué efecto tuvo este milagro? Sus discípulos creyeron en él. Versículo 11. Mediante este milagro Cristo también dio evidencia de su misericordia y compasión. Manifestó que se preocupaba por las necesidades de los que lo seguían, para escuchar sus palabras llenas de conocimiento y sabiduría. Cada día con Dios, página 364. El Señor ha prometido dar luz a los que lo buscan con todo el corazón. Si tan solo confiamos en Dios pacientemente y con oración, no siguiendo nuestros propios planes impetuosos, Él guiará nuestras decisiones y abrirá muchas puertas de esperanza y de trabajo. El gran general de los ejércitos dirigirá todas las batallas para el avance de su causa. Él será el guía de su pueblo en los peligrosos conflictos que le esperan. Si realizan su obra asignada y escuchan la voz que dice: este es el camino, andad por él. El que me sigue no andará en tinieblas. Qué gran consuelo debe ser esta promesa para nosotros. Podemos andar en luz como Él está en luz. Los hombres pueden seguir muchos tipos de luz, pero hay solamente una luz segura para seguir. Aseguraos de que estáis siguiendo a Jesús por donde quiera que va. Testimonios para los ministros, página 211. Lunes 30 de septiembre. La segunda señal en Galilea. En Capernaum, la noticia del regreso de Cristo a Caná atrajo la atención de un noble judío que era oficial del rey. Un hijo del oficial se hallaba aquejado de una enfermedad que parecía incurable. Los médicos lo habían desahuciado, pero cuando el padre oyó hablar de Jesús, resolvió pedirle ayuda. Al llegar a Caná,
encontró que una muchedumbre rodeaba a Jesús con corazón ansioso. Se abrió paso hasta la presencia del Salvador. Su fe vaciló cuando vio tan solo a un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo y cansado del viaje. Dudó de que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. Sin embargo, Jesús ya conocía su pesar. Antes de que el oficial saliese de su casa, el Salvador había visto su aflicción. Pero sabía también que el Padre en su fuero íntimo se había impuesto ciertas condiciones para creer en Jesús. A menos que se le concediese lo que iba a pedirle, no le recibiría como el Mesías. Mientras el oficial esperaba atormentado por la muchedumbre, Jesús dijo: «Si no viereis señales y milagros, no creeréis». El Salvador puso esta incredulidad en contraste con la sencilla fe de los samaritanos que no habían pedido milagro ni señal. El deseado de todas las gentes, páginas 167 y 168. El noble tenía cierto grado de fe, pues había venido a pedir lo que le parecía la más preciosa de todas las bendiciones. Jesús tenía un don mayor que otorgarle. Deseaba no solo sanar al niño, sino hacer participar al oficial de su casa y de las bendiciones de la salvación, y encender una luz en Capernaum que había de ser pronto campo de sus labores. Pero el noble debía comprender su necesidad antes de llegar a desear la gracia de Cristo. Como un fulgor de luz, las palabras que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que eran egoístas los motivos que le habían impulsado a buscar a Jesús. Vio el verdadero carácter de su fe vacilante. Con profunda angustia comprendió que su duda podría costar la vida de su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que podía leer los pensamientos, para quien todo era posible, y con verdadera agonía suplicó: «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Su fe se aferró a Cristo como Jacob trabó del ángel. Cuando luchaba con él exclamó: «No te dejaré si no me bendices». Génesis 32:26. Y como Jacob prevaleció, el Salvador no pudo apartarse del alma que se aferra a él, invocando su gran necesidad. «Ve», le dijo, «tu hijo vive». El noble salió de la presencia de Jesús como una paz y un gozo que nunca había conocido antes. No solo creía que su hijo sanaría, sino que con firme confianza creía en Dios como Redentor. El deseado de todas las gentes, página 168. Martes 1 de octubre. El milagro del estanque de Betesda. El paralítico de Betesda no había usado sus miembros por 38 años. Con todo, el Señor le dijo: «Levántate, alza tu camilla y anda». El paralítico podría haber dicho esto: «Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra», pero no. Aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo. Confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder. Así fue sanado. Tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte más santo. Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. Crees en esa promesa. Confiesas tus pecados y te entregas a Dios. Quieres servirle. Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano, tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es, si lo crees. No aguardes hasta sentir que estás sano, mas di: «Lo creo, así es». No porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. El camino a Cristo, página 50. Cristo le preguntó al paralítico: «¿Quieres ser sano?». Juan 5:6. ¿Qué pregunta? Por ese motivo estaba allí, pero Cristo quería suscitar en el corazón de ese hombre la expresión del deseo de ser sanado. Y cuando Cristo le mandó que se levantara, tomara su lecho y caminase, hizo exactamente lo que Cristo le indicó que hiciera. No se detuvo a argumentar, sino
que hizo exactamente lo que se le ordenó, tomó su lecho y caminó, y fue sanado a partir de ese momento. Esta es la fe que necesitamos, pero si tú te detienes a explicar cada cosa y a razonar cada punto, morirás en tus pecados, porque nunca estarás satisfecho. Fe y Obras, página 68. Al curar las enfermedades, Cristo decía muchas veces a los enfermos, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Así les enseñaba que habían atraído su dolencia sobre sí al transgredir las leyes de Dios, y que la salud no puede conservarse sino por medio de la obediencia. El médico debe enseñar a sus pacientes que han de cooperar con Dios en la obra de restauración. El médico echa cada vez más de ver que la enfermedad resulta del pecado. Sabe que las leyes de la naturaleza son tan ciertamente divinas, a ellas puede recuperarse o conservarse la salud. Él ve que muchos sufren los resultados de sus hábitos perjudiciales cuando podrían recobrar la salud si hiciesen lo que está a su alcance para remediarlo y restablecerlo. Es necesario enseñarles que todo hábito que construye las energías físicas, mentales o espirituales es pecado y que la salud se consigue por la obediencia a las leyes que Dios estableció para bien del género humano. El Ministerio de Curación, página 76. Miércoles 2 de octubre. Corazones duros. En el tiempo de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios más bien que el carácter de Dios. Cristo puso a un lado las falsas enseñanzas con que habían calumniado a Dios los que aseveraban conocerle. Aunque los rabinos le seguían con implacable hostilidad, no aparentaba siquiera conformarse con sus exigencias, sino que iba adelante observando el sábado según la ley de Dios. El lenguaje inequívoco atestiguó su consideración por la ley de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Mateo 5, 17 y 18. Profetas y Reyes, página 183. Quiera el Señor obrar en los corazones de aquellos que han recibido gran luz, para que se aparten de toda iniquidad. Contemplad la luz del Calvario. Allí está Jesús, quien dio su vida, no para que los hombres continuaran en el pecado, no para que tuvieran permiso de quebrantar la ley de Dios, sino para que por medio de su infinito sacrificio pudieran ser salvos de todo pecado. Se nos ha preguntado por qué existe tan poco poder en las iglesias, por qué tienen tan poca eficacia nuestros maestros. La respuesta es que en diversas formas los profesos seguidores de Cristo están albergando pecados conocidos y su conciencia se ha endurecido por haber sido violada durante largo tiempo. La respuesta es que los hombres no andan con Dios, sino que se apartan de Jesús. Y como resultado vemos cómo en la iglesia hay egoísmo, codicia, orgullo, contiendas, contención, dureza de corazón, licencia y malas prácticas. Testimonios para los ministros, página 161. El Espíritu de la verdad hace mejores hombres y mujeres a los que lo reciben en sus corazones. Trabaja como la levadura hasta que todo el ser está conformado con sus principios. Abre el corazón que ha sido congelado por la avaricia. Abre la mano que siempre ha estado cerrada al sufrimiento humano, y se ven como sus frutos la caridad y la bondad. Día tras día los hombres y las mujeres están decidiendo su destino eterno. Se me ha mostrado que muchos están en grave peligro. Cuando un hombre hará o dirá cualquier cosa para lograr sus fines, nada sino el poder de Dios puede salvarlo. Su carácter necesita ser transformado antes que pueda tener una buena conciencia. Libre de ofensas hacia Dios y los hombres, el yo debe morir y Cristo debe tomar posesión del templo del alma.
Cuando por el rechazo de la luz que Dios ha dado a los hombres, abusan de su conciencia y pisotean, están en terrible peligro. Su futuro bienestar eterno está peligrando. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 326. Jueves 3 de octubre. Las afirmaciones de Jesús. Jerusalén y toda Judea habían escuchado la predicación de Juan el Bautista, y tanto la diputación del Sanedrín como la muchedumbre habían oído su testimonio acerca de Jesús. En Judea, Cristo había reclutado sus primeros discípulos. Allí había transcurrido gran parte de los comienzos de su ministerio, la manifestación de su divinidad en la purificación del templo, sus milagros de ansiedad y las lecciones de divina verdad que procedían de sus labios. Todo proclamaba lo que después de la curación del paralítico en Betesda había declarado ante el Sanedrín, su filiación y con el Eterno. Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para llevar el Evangelio al mundo. A ellos fue dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y de la gracia de Dios. Pero los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos maduraron en abierto odio y el corazón de la gente se apartó de Jesús. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte, el deseado de todas las gentes, página 198. Un punto en el cual muchos han errado ha sido el no ser cuidadosos en seguir las ideas de Dios, sino las propias. Cristo mismo declaró: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. Tan plenamente se despojó de sí mismo que no hacía de por sí ningún proyecto o plan. Vivía aceptando los planes de Dios para con él, y el Padre le revelaba sus planes día tras día. Si Jesús dependió tan plenamente que declaró: todo lo que veo hacer al Padre, eso hago, ¿cuánto más deberían los agentes humanos depender de Dios en cuanto a la instrucción constante para que sus vidas pudieran ser simplemente la realización de los planes de Dios? En los lugares celestiales, página 149. La verdad tal como se halla en Cristo puede ser experimentada, pero nunca explicada. Su altura, anchura y profundidad sobrepujan nuestro conocimiento. Podemos esforzar hasta lo sumo nuestra imaginación para ver solo turbiamente la vislumbre de un amor inexplicable tan alto como los cielos, pero que ha descendido hasta la tierra a estampar la imagen de Dios en todo el género humano. Nuestra vida ha de estar unida con la de Cristo. Hemos de recibir constantemente de Él, participando de Él, el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo de una fuente siempre fresca, que siempre ofrece sus abundantes tesoros. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como si habláramos de un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Cuando esta es una verdad, la experiencia del cristiano se ve en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad de corazón que muestran a todo aquel con quien se relacione que ha estado con Jesús y aprendido de Él. Palabras de vida del Gran Maestro, página 99 y 100. Viernes 4 de octubre, para estudiar y meditar. Matutina Mi vida hoy, 30 de mayo. El perdón es saludable. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas sus dolencias. Salmos 103, 2 y 3. El Salvador asistía tanto al alma como al cuerpo.
El evangelio que él enseñó fue un mensaje de vida espiritual y de restauración física. La salvación del pecado y la curación de la enfermedad iban siempre enlazadas. Este mismo ministerio está encomendado al médico cristiano. Debe unirse con Cristo en la tarea de aliviar las necesidades físicas y espirituales de sus compañeros. Debe ser mensajero de misericordia para el infierno, llevándole el remedio para su cuerpo desgastado y para su alma enferma de pecado. Cuando llevaron al pobre paralítico a la casa donde Jesús estaba enseñando, una compacta multitud estaba en la puerta impidiendo el acceso al lugar donde estaba el Salvador, pero la fe y la esperanza se habían encendido en el corazón del pobre enfermo, quien propuso a sus amigos que lo llevaron al fondo de la casa, que rompieran el techo y lo bajaran a la presencia de Cristo. Se llevó a cabo su propuesta. Cuando el hombre yacía a los pies del poderoso médico, ya se habían agotado los medios humanos para curarlo. Jesús sabía que el enfermo había vivido torturado por el peso de sus pecados y que primero necesitaba que le aliviara ese peso. Con una mirada de la más tierna compasión, el Salvador se le dirigió, no como un extraño ni como un amigo, sino como a uno que ya había sido recibido en la familia de Dios. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Muchos están sufriendo a causa de las enfermedades del alma más que las del cuerpo, y no hallarán alivio hasta que acudan a Cristo, la fuente de la vida. Cesarán entonces las quejas y expresiones de agotamiento, soledad y descontento. Goces plenos conferirán vigor a la mente y salud y energía vital al cuerpo. Hoy Cristo siente las aflicciones de cada ser sufriente. Él sabe pronunciar las palabras, ve en paz, y ordenar al afligido, vete y no peques más. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos has enseñado un mensaje maravilloso, un mensaje de amor, de esperanza y de fe, que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Bendice, Padre, a cada persona que ha escuchado este mensaje, cada petición de oración por salud, por actividad económica, por estudio, por todo lo que en algún momento nos aflige, oh Dios, que sea sanado y curado conforme a lo que tú deseas. Gracias, Padre bendito, por escucharnos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.